Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Hernández Cintia Laura, mi matrícula es la 2001-1377 y el módulo es Derecho Procesal Penal 2. Voy a hablar sobre el reto 1, cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana. Vamos a hablar sobre lo que es la reforma en materia de justicia penal. En el caso específico de la lectura que realizamos, podemos ver que los países centrales se pueden influenciar mutuamente respecto de la adopción de leyes, normas y políticas públicas, así como competir entre ellos para influenciar a los países periféricos. En el modelo de la reforma en materia de justicia penal, hay actores en países periféricos o semiperiféricos que articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países, tanto centrales como periféricos. Sin embargo, muchos de estos países periféricos y sus actores estaban limitados a ser receptores de las leyes, normas y políticas públicas que eran producidas y diseminadas de otros países centrales. En consecuencia, para este modelo, lo que ocurre en países periféricos va a ser relevante solo para entender qué forma particular las leyes, normas y políticas públicas difundidas forman en estos países periféricos, no para entender el proceso de difusión global o regional. Cuando habla el autor del libro que afirma que las reformas en materia de justicia penal se difunden desde la periferia, se refiere justo a este apartado. Es decir, muchos de los países periféricos estaban únicamente limitados a recibir leyes, normas y políticas públicas, sin saber o entender en particular estas leyes, normas y políticas públicas que eran difundidas en su nación. La difusión que venía desde la periferia podía ocurrir o ser facilitada por muchos factores, que podían variar dependiendo del caso estudiado. Algunos de los factores podían ser problemas, procesos públicos o políticos, sociales y comunes, shocks externos comunes, entre otros. Sin embargo, estos factores también podían contribuir a una imposición, a una presión o un incentivo externo, a una emulación o un beneficio de que las reformas podían traer de las élites internacionales, transnacionales y domésticas, es decir, de campañas de redes transnacionales, que muchas de estas leyes o reformas en materia de justicia que venían desde la periferia no estaban pensadas justamente en donde se estaban aplicando, sino más bien venían